Hola Ginaris, primero que todo muchas gracias por atendernos, dedicarnos estos minutos para nuestros seguidores y primero que todo quiero que nos hagas un breve resumen de tu carrera, de tus inicios hasta llegar al fútbol alemán. Bueno, hola, primero que todo, saludar a todos los seguidores y saludarte a ti en esta tarde, hoy, muy complacida de estar aquí, de poder compartir con ustedes. Y bueno, realmente tengo ya muchos años vinculada al fútbol como jugadora y ahora como entrenadora. Todo comenzó en mi país, Colombia, en mi ciudad Barranquilla. Allí estuve jugando fútbol alrededor de 14, 15 años, diferentes equipos de la ciudad, en selecciones regionales. Y bueno, después de una serie de lesiones, decidí en los mismos equipos que jugaba involucrarme un poco más en la parte de dirección técnica. Y bueno, a partir más o menos del año 2014, 2015, comencé a entrenar el mismo equipo en el que yo jugaba y ahí arrancó todo, cada vez se despertaba más, pues, digamos, esas ganas de aprender, esas ganas de formarse, cada vez me gustaba más dedicarle tiempo a la investigación, a la, al conocimiento, al saber conceptos, a todo esto. Entonces fue allí cuando comencé a buscar opciones y una de esas fue llegar aquí a Europa, exactamente a Alemania. Pues obviamente el idioma fue una gran barrera y fue una de las cosas que me hizo pensarlo mucho, pero bueno, asumí el reto y aquí estoy ya hace más de 3 años y bueno, formándome con el idioma, pero también a la vez encontré el camino para formarme como entrenadora. Llegué a la categoría sub 15 primero masculina del club actual en el que estoy, que es el TV Brechten, y ahora pues ya en la parte femenina. ¿Y por qué Linares, Alemania? ¿Por qué llegaste precisamente allí? Bueno, realmente mi primera opción en Europa fue España, obviamente por el idioma y era todo un poco de pronto en ese sentido más fácil, pero España tenía unos requisitos que yo no cumplía y era tener un tiempo viviendo en España y todas esas cosas. Entonces eso hacía muy complicado el hecho de entrar al país y poder establecerme allí. En cambio, Alemania no. En Alemania podía encontrar la forma, incluso a través del idioma, aprender el idioma, podía ser ese vehículo de entrada, y ya estando aquí, pues sí era mucho más fácil vincularse de pronto a un club para que te diera el aval y comenzar la formación y comenzar a hacer las licencias. Ok, sí, aquí es complicado porque cuando entras a estudiar tienes que tener ya un cierto tiempo radicado, estar empadronado en España. Solo admiten el 10% de extranjeros. Cuando yo empecé a estudiar es así, terminó siendo así y aún más difícil cuando intentas hacer el título nacional que te ponen un poco más de, un poco más de requisitos, pero el que lo quiere lo logra y es allí donde quiero incidir porque no tenemos muchas entrenadoras tituladas en Europa y eso es importante porque a partir de lo que estás haciendo ya comienza un referente y supongo que no te vas a quedar hasta donde has llegado, supongo que quieres seguir avanzando en tu formación. Así es. Bueno, España de hecho hace un tiempo, creo que hace un año, y por todo esto de la pandemia y del COVID-19 modificó un poco eso. Ahora ya se puede hacer un poco lo de las licencias y eso con algunos requisitos menos, digamos. Pero sí, es cierto lo que dices. Creo que nada es fácil, simplemente es cuestión de buscar la forma. Sé que para algunas personas es más complicado que otras. Para mí realmente considero que no ha sido fácil, sobre todo a nivel cultural, ha sido un choque enorme y mucho sacrificio, pero ya estando aquí, tú ves que poder hacerlo vale la pena y siempre quieres más, obviamente, como dices. Esto no para, la formación es constante, el fútbol va evolucionando, cada vez hay más cosas que aprender, más que ajustar, más que complementar, que creo que eso ha sido lo más importante aquí, tener una visión más global del fútbol. Y bueno, sí, en estos momentos, como dices, ya empecé hace un mes la nueva licencia, UEFA también, y aquí estoy en el trámite de ella, haciendo todo lo que corresponde, trabajos y demás. Pero sí, cada vez quiero más, es la idea, sacar el mayor provecho de esta experiencia. ¿Y todo es en alemán o hay asignaturas en inglés?
No, todo es totalmente en alemán. Pero siempre se dificultan las cosas, ¿no? Porque si no entiendes bien un idioma, hay cosas que se te quedan en el aire y tienes que indagar, buscar, asesorarte con amigos, ayuda, y se complica un poco más, ¿no? Totalmente, a veces me pasa que siento que se me están quedando cosas por fuera, que no estoy entendiendo todo, pero bueno, lo he tratado de ver de la forma en que entonces me toca buscar ese complemento, me toca buscar y esa misma información a veces en español para tratar de entender y eso lo que ha hecho en mí es de pronto buscar y un equilibrio y buscar siempre herramientas y eso me hace tener, digamos, como un poco, exigirme un poco más a mí, no quedarme incluso con la última, incluso comparar, porque a veces veo algo en alemán y no estoy segura si lo entendí así, y al buscarlo en español, pues puede que sea parecido, pero no, pero ambas cosas son muy ciertas, entonces digo, wow, buscando la traducción, digamos, o la interpretación de esto encontré esto, que no es tan exactamente así, pero que juntos pueden funcionar y cosas y conceptos, y eso me ha enriquecido, ha sido muy difícil realmente, lo tengo que admitir, pero me ha enriquecido realmente. Sí, es cierto, las dificultades se convierten en oportunidades, como dicen, ¿no? Se Claro, aprovechan. totalmente. Si ya tú comienzas a pensar, no, es difícil y hasta aquí, pues creo que hasta ahí llega todo. Pero en cambio, cuando tú piensas difícil, bueno, pero lo voy a intentar, por lo menos eso, lo voy a intentar, pues al final todo lo que pasa allí en adelante es ganancia. Explícanos un poquito para todo el mundo cómo son las categorías en el fútbol femenino alemán, empezando por la primera división. Bueno, acá está estructurado, digamos, de que cada liga te da ascenso a la siguiente hasta que llegas a la primera división, muy parecido a lo que pasa también en Inglaterra. Hay como unas ligas base, como dependiendo de como de cada región, o bueno, cada ciudad y región, como muy cerrada, muy pequeñas. Después como los ganadores de ahí van a lo que se denomina como la Kreisliga C, que es un poco ya más con, la ciudad y los alrededores, después viene una Kreisliga B, después una Kreisliga A, Versus Liga, y hay dos categorías más arriba que están divididas como por zonas hasta llegar la Bundesliga 2 y la Bundesliga 1. En este momento en el equipo que yo estoy ya está en la Kreisliga A. Digamos que estamos a la mitad del camino. Y háblanos del equipo, del actual equipo que estás dirigiendo, cómo es el club. Es el TV Dresden, estoy en el segundo equipo femenino. Eh, Bueno, digamos que como te digo, estamos en la Kreisliga A hasta el momento. Lastimosamente, desde que llegué, que fue hace un año y un poco más, ha estado la liga interrumpida por todo lo de la pandemia. El año pasado hubo de hecho unos cambios y se fusionó la liga, la Kreisliga A con la Kreisliga B, donde salieron en total 20 equipos. Fue dividido en dos grupos de 10 y los dos primeros se enfrentaban a una final hasta donde se pudo jugar y suspendieron la liga, íbamos nosotros liderando el grupo 2. Lastimosamente, bueno, ahí nos tocó ya resignarnos y este año tocó hacerlo nuevamente así. Y hasta el momento estamos jugando, ya hemos jugado la tercera fecha, estamos ahora mismo terceras en la tabla, tenemos un partido menos. Y bueno, luchando y comenzando ahora, que terminaría en junio del otro año por quedar de primero y jugar la final. Creo que este torneo está bastante interesante, puesto que en el otro grupo está el nuevo equipo del Borussia Dortmund, que de hecho estaban jugando en la Kreisliga B, pero como se fusionó ahora están en la A y pues digamos que no estamos, todo el mundo tiene el reto de enfrentarlos a ellos, al club más grande, con más dinero, con mejores jugadoras que quieren ascender rápido a la categoría profesional. Entonces, pinta interesante, un gran reto y es muy motivador luchar por ese cupo que te da, que es uno solo entre 10 equipos. Pero bueno, ahí estamos trabajando fuertemente. Tengo un gran grupo, un equipo bastante comprometido y bueno, a eso le estamos apuntando. Te voy a hablar sobre el cuerpo técnico. ¿Cuántas personas están contigo en el cuerpo técnico? Ahora mismo por ser una, digamos, categoría de ascenso y es Cray Liga A, hasta el momento tengo 4 personas todo el tiempo conmigo y una persona que, digamos, trabaja en el club, que es el preparador físico, o sea, que es la persona que nos prepara a nosotros, pero prepara a las demás categorías también, o sea, está fijo. El preparador de arqueras, está también la persona que es mi mano derecha, que es mi asistente, que es una persona que el club me permitió
que habla muy bien el inglés y que es también colombiana. Y esta otra persona que digamos que es el entrenador del primer equipo, pero que nos hacemos apoyo mutuamente. Cuando se juega el primer equipo, yo lo apoyo a ellos como parte de su staff y cuando nosotros jugamos, pues ellos nos apoyan a nosotros. Hay una buena estructura, entonces es un club bien formado con estructura y con metodología, ¿no? Sí, es que esa es la idea y eso es lo que más me ha gustado aquí, que a pesar de que sean todavía categorías de ascenso, hay una estructura, hay un camino, los clubes también conformados, tienen sus plantas físicas, sus propias canchas, sus propios espacios, tienen sus patrocinadores. O sea, es realmente sorprendente ver cómo desde aquí está todo bien organizado apuntando a lo que va a ser y en la medida en que el club va avanzando va obteniendo más recursos, se va haciendo más grande, va teniendo todavía cosas mejores, el cuerpo técnico va creciendo también, las jugadoras, las oportunidades que tienen también, entonces eso es de las cosas que más me ha gustado y me ha hecho de pronto mantenerme aquí en Alemania es ver eso, porque cosas que nosotros ni siquiera en lo profesional, hablando del fútbol latinoamericano, porque, y en todos los países, ni siquiera solo en Colombia, no tenemos, aquí en las categorías más bajas las se tienen. Entonces, uno queda realmente un poco pensando sobre por qué no se puede, por qué no pasa. No, así es, ese es un punto que dentro de las muchas cosas, y ahora ya tocaremos la parte económica porque ya está el fútbol colombiano masculino, está en crisis económica, muchos de los clubes grandes en el fútbol colombiano, ya la estructura y ver cómo entrenadores y preparadores físicos están trabajando con un equipo profesional y tienen que marcharse a hacer otras cosas en actividades para tener una economía más o menos estable en Colombia. Estamos hablando de ya estructura de equipos profesionales en Colombia. Eso es lo que no puede ser, porque un entrenador tiene que vivir y por el fútbol. Uno no desconecta, uno se va a la casa a pensar en los entrenamientos, en lo que ha pasado en alguna lesión, en cómo recuperar jugadores, en cómo motivarlos, en cómo mantener la ilusión de los equipos y uno no desconecta. Entonces, si tienes otras responsabilidades, terminas peor mentalmente de lo que estás. Así es el trabajo del entrenador, la gente cree que a veces solamente en la cancha y no es así. Después de que pasa el entrenamiento de la mañana, por ejemplo, tú ya tienes que estar pensando si tienes una jornada en la tarde o tienes que estar pensando en el próximo partido, en lo corregir los objetivos que te planteaste durante la semana, sobre el microciclo de la semana, en los objetivos que vas a trabajar. Al día siguiente ya tienes que hacer otras cosas. Si tienes algunas bajas, tienes que estar buscando soluciones, tienes que estar retroalimentando a tus jugadoras, que no todo el tiempo pasa dentro de la cancha, tienes que estar con tu staff programando todas las actividades. O sea, realmente es un trabajo de tiempo completo y es muy triste eso que tú dices que pasa en muchos de los países latinoamericanos, de que el fútbol masculino incluso está teniendo todavía estas dificultades y uno piensa que estando en el siglo XXI, en el año 2021, pues ya eso no debería suceder, sobre todo cuando tú ves la diferencia económica con los países europeos. Entonces, es muy triste eso y si uno ve ese panorama del fútbol masculino, pues uno dice, bueno, ¿qué les puede esperar al femenino? Si hay algunos avances, no se pueden negar, pero creo que vamos muy lento en ese sentido. Así es, después de ya tener una carrera como jugadora en el fútbol colombiano, las primeras experiencias como entrenadora en Colombia, luego de venir aquí a Europa en la formación, ¿cuál es el punto eh, que notaste o que has notado mayor diferencia de nuestras jugadoras en Colombia o en Latinoamérica en general con lo que ves ahora ya entrenando en el fútbol europeo? Bueno, hay muchos, pero principalmente la formación. Sabemos que, por ejemplo, cuando yo jugué fútbol, y estoy hablando hace unos quizás 15 años o más atrás, ni siquiera existían escuelas de fútbol femenino, ni siquiera existían eso. Una jugadora pasaba de jugar en la cancha del barrio con los amigos, quizás que te llamara un equipo por ahí y tenías la oportunidad. Cambio acá tú ver a las niñas de 6 7 años ya empezando su proceso como debe ser, su preparación con cada objetivo en su categoría, que la va haciendo cada vez más completa, esa formación también integral, no solamente pensando en el aspecto futbolístico. Son muchas las diferencias, ya tú ves a una niña aquí de los 12 13 años con una muy buena fundamentación, cuando tú ves
quizá o veía uno en Colombia que a los 12, 13 años, pues una jugadora simplemente jugaba a lo que creía, a lo que veía, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo digamos, de directrices de cómo hacerlo mejor. Entonces, las diferencias son muchas y así mismo vemos la evolución en el fútbol profesional femenino. Nosotros vemos en nuestro fútbol profesional de 2 meses jugadoras con muchas deficiencias técnicas, tácticas, con poca visión de juego, incluso todavía. Cuando tú ves acá una jugadora de 16, 17 años que comprende muy bien el juego, que tiene una preparación física como debe ser y siendo muy joven. Entonces, se ve y se nota muchísimo la diferencia. ¿Cuál dirías que es la principal deficiencia hasta ahora, hasta el día de hoy del fútbol femenino? ¿De dónde hay que trabajar más? Uy, es que creo que decir una sola es complicado, pero me atrevería a decir que son nuestras bases físicas, porque si bien la técnica y saberte mover en la cancha, la táctica y demás del equipo te puede ayudar a dosificar un poco tu condición, a que de pronto tú ubiques bien, puedes correr menos metros. La parte física es muy importante y a veces uno se queda con eso. Si sabes jugar fútbol, la parte física se contrarresta, eso es lo que uno escucha, pero cuando ves aquí y ves que la preparación física es fundamental para que tu cabeza funcione los 90 minutos con buen oxígeno, tengas buenas ideas, puedas comprender tu cuerpo y tu mente estén conectados y todo lo que quieras hacer lo puedas hacer porque tienes aire, porque tienes claridad, vas comprendiendo muchísimas otras cosas, pero pienso que eso, creo que nosotros le restamos importancia, pienso que en Latinoamérica hablando, le restamos importancia a la preparación física y pensamos que simplemente la repetición del ejercicio, de la técnica y del movimiento es suficiente y también nos olvidamos como del contexto y el contexto es decir, entender por qué se hace cada cosa, porque este movimiento es mejor que otro. Entonces pienso que si bien todo está conectado, pienso que la mayor deficiencia que veo es en la parte física. ¿Cómo se está trabajando allí en el fútbol femenino alemán aquí? 80% diría yo que se trabaja mucho toda la parte física, pero siempre a través de la pelota, aunque hay diferencias por una referencia masculina, en Cholo Simeone que trae al profe Ortega y es más de los nuestros que mete caña desde el principio hasta el final sin el balón y hay una parte con el balón con el Cholo Simeone, pero aquí la mayoría de entrenadores siempre se basan su entrenamiento a través del balón y la parte física integrada con la pelota de por medio. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo trabajas tú la parte física? Bueno, sí, obviamente ahora mismo la periodización táctica, que es todo esto de poder entrenar todos los aspectos, pero siempre alrededor de la pelota, siempre en el contexto fútbol, pues es importante, pero pienso que hay que tener en cuenta el contexto y el contexto nos lo da el país, la ciudad, la categoría que estamos trabajando y pensar la plantilla que tiene, cuál es mejor, qué se ajusta mejor, porque una plantilla de unos chicos de 15 años, de 14 años, por ejemplo, que están en plena formación de sus cualidades físicas, solamente trabajar la periodización táctica pues puede no ser suficiente o puede ser que si bien van a aprender en muchos otros contextos futbolísticos, esa parte física de pronto le van a quedar algunas falencias, no sé, pienso que eso se hace una evaluación y demás. Yo hasta el momento realmente estoy utilizando un método integrativo donde realmente se le dedica un tiempo como específico a cada cosa, sobre todo cuando el preparador físico hace su trabajo, hay una parte totalmente ahí condicional, digamos, porque es totalmente sin balón y ya después otro día modificamos y hacemos la parte física con balón, o sea, tratamos de integrar, de trabajar todos los aspectos de la mano, la parte cognitiva también es importante y dependiendo en la etapa en la que estamos, digamos, pretemporada o en competición, también hay unas modificaciones en el plan donde se hacen unos énfasis de pronto más en lo físico, de pronto después más en lo táctico, como por ahora, que es competencia, pues digamos que la proporción de la táctica es mayor a cuando estábamos en la pretemporada. Entonces, yo por lo general estoy utilizando eso, un método integrativo, creo que por el rango de edades que también tengo jugadoras muy jóvenes, es lo mejor para todavía seguir puliendo ciertas cosas, ciertos conceptos y ciertos gestos técnicos de ella. Entonces, hasta el momento creo que es eso y pues siento que nos ha funcionado.
Voy a tirar la pregunta, pero sé que ahora en este momento es muy difícil porque el fútbol femenino colombiano es prácticamente nulo. Han puesto una liga ahí, intentaron hacer una liga el primer año y yo pensé, error, no se puede hacer una liga nacional el primer año con el presupuesto tan pobre que tiene el fútbol colombiano. Eso es quebrar económicamente a los clubes. ¿Por qué no lo hacen regional y termina siendo una fase de grupos y termina siendo una final a cuatro o una final ida y vuelta? Y ahí se equivocaron. Y para mí, no sé, quiero que me des tu opinión y tu concepto. No se puede abrir la frontera económica para contratar jugadores extranjeros cuando una liga está empezando, porque lo normal, y fue lo que pasó, es que traigan jugadores de otros sitios, les paguen muchísimo más que a las nuestras, y las nuestras, como siempre, pues se quedan mirando hacia el techo y a mí, ¿por qué no me pagan tan mal? No sé cuál es tu concepto de lo que ha pasado y de lo que puede ser el fútbol femenino colombiano, que ahora prácticamente es un torneo que es como un pequeño caramelo para quitarnos esto de encima y no apuestan en serio por esto. Bueno, digamos que aquí hay que ver también muchas cosas y es si realmente es así que a la extranjera que llega le pagan más, quizás algunas, pero al contrario, yo pienso que a veces contratan jugadoras extranjeras incluso para pagarle menos, sobre todo del país donde provenga esa jugadora. Y pienso que eso pasa en todas partes, también pienso que pasa en España con muchas jugadoras colombianas que se han llevado. A veces les sale más caro conseguir una jugadora europea en una posición que conseguir una jugadora latinoamericana en esa posición muy buena y que les pagan menos, porque saben que al cambio del euro al peso, por ejemplo, es mucho menos. Eh, entonces, pienso que eso pasa en todas partes, que de pronto han fallado en la estructuración del torneo, sí, se han podido analizar otras formas, todas válidas, todas son válidas y de pronto eso que dices de plantear algo regional con unos clasificados, una final, pero pienso que más allá de ser así o un todos contra todo o dejar de separar esto por grupos como ahora mismo está, como las ciudades cercanas y demás, pienso que más allá de eso es realmente una cuestión de voluntad, porque siempre se habla desde la cuestión económica, siempre se habla de que no hay dinero o de que el fútbol femenino en sí no genera, pero año tras año vemos que más gente se suma, año tras año vemos empresas interesadas vincularse al fútbol femenino. Estuvimos viendo que también había un apoyo del Ministerio de Deporte en el que hasta hubo la noticia que creo que este año ni siquiera se tuvo en cuenta esos recursos, que nadie entendía por qué no. Entonces pienso que más allá de todo eso es que no hay una voluntad de estructurar algo, de pensar algo que realmente sea sostenible, porque es que la cuestión más allá de que si es por zonas o no, es la duración. Necesitamos algo que sea de más durabilidad, que tenga solidez para la jugadora, que tenga garantías para la jugadora, que mantenga un ritmo de competencia, puesto que las ligas son o sea, quienes nutren, o los clubes de la liga son quienes nutren después una selección nacional que próximamente tiene un reto de Copa América, que la Copa América femenina es la que da los cupos para los olímpicos, para el mundial, o sea, define tantas cosas. Entonces, no podemos pensar o quedarnos más allá de cómo se hace, sino de realmente hacerla teniendo en cuenta los parámetros que garanticen a las jugadoras muchas cosas, garantías tanto personales como garantías como jugador, y es mantenerse en ritmo, mantenerse en competencia. La cuestión de los clubes y demás es qué tanto han hecho los clubes realmente para conseguir apoyo para el fútbol femenino. Realmente si hay voluntad por parte de los directivos, porque es que vemos unos clubes muy comprometidos en el caso de América, en el caso de Santa Fe, ahora el proceso que ha iniciado Cali, que le dio resultados en muy poco tiempo saliendo campeones. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, te hago la pregunta con los clubes de la costa? Este año no hubo ninguno. Entonces, realmente pienso que no se han puesto de acuerdo entre directivos, digamos lo que es la DIMAYOR y todo esto, y los directivos de cada club. Entonces, pienso que mientras no haya una cuestión de voluntad conjunta, pues todo lo que tú y yo digamos simplemente va a quedar en cháchara y al aire porque realmente no hay forma de consolidarlo.
Sí, palabras al viento y la palabra clave la que acabas de decir, es voluntad de hacerlo y todo mundo cuando empieza a hacer algo o hace algo comete errores, pero si no las hace no sabes cuáles son los aciertos y cuáles son los errores. El principio de todo es arrancar, empezar y tener la voluntad de hacerlo, intentarlo hacerlo bien. Nada puede salir perfecto, pero hay que intentar hacerlo. Aquí mismo el fútbol femenino ya va subiendo peldaño, ya se exigió la profesionalización de las jugadoras. El Real Madrid sabe que esto es una buena apuesta y ya tiene equipo en el fútbol profesional femenino. Hay competencia, y hemos visto estadios llenos en un Athletic de Bilbao frente al Fútbol Club Barcelona, que eso ya es muy bueno. Ya hay una televisión como el Gol Televisión que transmite los partidos de la liga femenina y eso suma, pero hay que hacerlo. Si no se hace, es imposible que se pueda hacer algo con cara y ojos y hay que estructurarlo y tener la palabra que has dicho, es la palabra clave, tener la voluntad de hacerlo. Sí, así es. Hemos visto que el crecimiento en España y que todo gracias realmente, pienso yo, al trabajo de las jugadoras. Incluso hasta hace poco nuevamente salió Alessia Putela, que ahora mismo es una referente y más allá del fútbol español, el fútbol europeo, todavía exigiendo más visibilidad, porque si no hay visibilidad, como dice ella, pues cómo se da a conocer el producto, si no se conoce el producto, cómo se aporta a ese producto o se compra ese producto. Entonces, imagínate, todavía el fútbol español que ha logrado, que ya se logra en algunas veces ver que ya tienen campeonas en Champions, todavía siguen exigiendo garantías. Ahora imagínate lo que pasa en Latinoamérica cuando no pasamos de un torneo de 2 meses. Complicado. ¿Te ves algún día dirigiendo en el fútbol colombiano, ya sea clubes o selección? Sí, claro. Como siempre digo, esa es mi mayor ilusión ahora mismo, como que de algún modo regresar y poder aportar un poco lo aprendido y complementar también, porque he estado alejada ya, te digo, casi 4 años por fuera. Me siento a veces un poco desconectada, por más que trato de las redes sociales, por más que trato, aunque la diferencia horaria y cuando transmiten los partidos de verlo, hacer seguimiento por allí, siento que necesito conectarme y ojalá pudiera llegar y aportar un poco, poner, digamos, a disposición del fútbol colombiano o donde sea la posibilidad digamos, de dejarle un poquito de lo aprendido, de mi experiencia acá, de poder a disposición de decir, bueno, yo conocí esta forma de hacer estas cosas, probémoslo, complementémoslo, poder aportar. Creo que esa es una ilusión, es algo que me encantaría hacerlo, ojalá pronto, porque pienso que digamos que el fútbol femenino necesita que le demos la mano, el fútbol colombiano y el fútbol Latinoamérica, y si lo que he hecho hasta ahora puede hacerlo, pues la verdad me encantaría. ¿Hace cuánto no vas a Colombia? Bueno, bueno, fui en diciembre, pero siempre voy un par de semanas solamente a visitar a la familia o, digamos, saludar los papás y demás, pero no he estado como mucho tiempo allá, digamos, meses o algo como si lo hacía al comienzo. ¿Y qué es lo que más extrañas? Porque estás ahí en un país, aquí estamos en Barcelona, España, el sur, mucho sol, aquí en Barcelona no nieva. ¿Cómo ha sido la adaptación, además del idioma, el clima, la alimentación, la sociedad? ¿Cómo ha sido la adaptación? ¿Te fue fácil o todavía estás en ese periodo de adaptación que hay cosas que todavía no has asimilado? Pienso que yo estoy en un constante proceso de adaptación, porque sí, obviamente extraño muchas cosas de mi país, de mi tierra. Yo soy de la costa, también sol todo el tiempo, playa todo el tiempo, siempre de gente muy abierta, de planes. Y aquí, pues obviamente, yo estoy en Dortmund. Quizás Dortmund no es tan frío como otras ciudades, pero también, digamos, cae nieve. Ahora mismo ya entró el otoño, ya están bajando las temperaturas, ya mucha lluvia, ya la gente todo el tiempo vestida de abrigos negros, como digo yo, que tú vas a la calle y solo ves abrigos negros, ya no les ves casi ni la cara a las personas. Pienso que sí, realmente ha sido muy difícil para mí porque soy acostumbrada a otras cosas. Soy una persona bastante extrovertida, me gusta conversar y demás, y aquí ha sido eso un poco, digamos, más difícil. La comida, obviamente, extraño un montón.
Eh, aquí siempre, digamos, es un poco más las cosas, no sé ni cómo decirle la palabra, algo muy práctico, todo lo de supermercado es más práctico, es más, no sé, pero sí, sí, extraño muchísimo mi tierra y pues bueno, digamos que ahora mismo estoy apostando a seguir construyendo este sueño y a ir logrando cada vez más, pero obviamente creo que nunca terminaré de acostumbrarme, honestamente. Sí, ¿verdad? Esto es un proceso continuo de adaptación y no es fácil vivir en el extranjero ya. Es complicado por todas nuestras costumbres y nuestro entorno. Somos mucho más apegados a la familia y eso siempre es un punto en contra. Se me quedaba cuando te preguntaba para ir finalizando el tema de si quieres entrenar o te ves entrenando en Colombia para no encasillarlo, entrenar femenino o entrenar masculino, que el caso es igual. Sí, pero creo que honestamente me quedo con la parte femenina. Me he dedicado más a investigar y a estudiar y si bien el fútbol es fútbol, o sea, obviamente, y eso lo tenemos claro, todavía hay unas cosas que sí creo que diferencian, sobre todo en la parte biológica, sobre todo en la parte más emocional, más psicológica. Y pienso que en estos momentos para mí mi mejor plan de acción es en la parte femenina. Siento que puedo aportar más porque está en crecimiento precisamente y el fútbol femenino me mueve, el fútbol femenino lo siento como algo que realmente va muy dentro de mí. El fútbol masculino obviamente, claro, pero digamos que tengo una mayor conexión con el fútbol femenino y pues si a mí me tocara elegir, realmente me quedo con el fútbol femenino. No, yo creo que el aporte fundamental también el tuyo como entrenador y la experiencia que tienes ahora en el fútbol europeo le vendría mejor al arranque del fútbol femenino en Colombia y le vendría bien. Ojalá que sea pronto que se pueda dar este tema y que estemos hablando ya, Linares García, entrenadora en el fútbol colombiano de un buen equipo y dando que hablar en Copa Libertadores y demás. Soñar es gratis y vamos a pensar en positivo, ¿no? Sí, claro, y no, y aparte siendo yo aquí un poco inteligente, un poco más estratega, el fútbol masculino tiene muchas plazas, mucha demanda, Hay más digamos, competencia. hay Sí. más competencia en las plazas, entonces digamos que el fútbol femenino todavía hay lugares para llegar y saber que vas a hacer un gran aporte, entonces hay menos competencia, digamos. Tuviéramos la estructura y la idea del fútbol que tienen en Norteamérica, en Estados Unidos, en el fútbol femenino. Sería genial en Colombia con todo lo que tenemos y el talento, porque sin prácticamente liga, mostrando nuestras jugadoras solamente con selecciones Colombia y todas las jugadoras que están llegando al fútbol europeo y además que llegan y se posicionan dentro del equipo como jugadoras importantes y capitanas como las tenemos aquí. Sí, es que realmente a veces duele tanto ver esto y ver lo que pasa con la realidad del fútbol femenino porque vemos eso, vemos jugadoras tan de buen nivel, talentosas, jugadoras comprometidas, que incluso con un trabajo por ellas mismas, complementario a veces de poder hacer su gimnasio, de llevar a cabo su nutrición de manera, digamos, personal, porque no es que el club le brinde esas garantías todavía o algo, lo hacen, llegan a Europa y la están rompiendo, son protagonistas, se ganan un lugar. En el caso de Isabel Echeverry, de Natalia Gaitán, que ahora mismo están en el Sevilla, referentes, capitana, Pera Lacey con un lugar en el Atlético de Madrid desde que llegó, impresionante, y Manuela Vanegas también. Entonces son jugadoras que uno dice, wow, llegan por lo que han mostrado de pronto un poco en su club, pero a nivel de selección. ¿Qué pasaría si realmente tratáramos de potencializar eso? O sea, si el año pasado, creo que entre el 2019 y 2020 aproximadamente, llegaron casi 25 jugadoras a Europa, 25 jugadoras. Imagínate si en verdad trabajáramos por fortalecer las bases, por fortalecer la liga, por tener unas divisiones menores. Sería impresionante lo que pudiera hacer Colombia en el fútbol femenino a nivel de exportación de jugadoras. Así es, así es. Linares, te quiero agradecer estos minutos, no te robo más minutos de tu valioso tiempo. Agradezco y agradecemos a los seguidores que verán esta entrevista, todo lo que nos has aportado en los conceptos y quería hacer esa entrevista desde hace mucho tiempo porque no es fácil, repito, no es fácil venir a Europa,
eh, intentar estudiar y sobre todo en un idioma completamente diferente y muy complicado como es el alemán, integrarse en una sociedad y ganarte un puesto en el fútbol dentro de Alemania y dentro de Europa. Yo creo que esto lo tenemos que resaltar y lo tenemos que aprovechar y ojalá sea así que aprovechemos de tu experiencia, de tu formación para aportarnos cosas al fútbol colombiano femenino que lo necesita bastante. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por la invitación, de verdad que compartir esto y saber que por lo menos unas palabras, por lo menos unos momentos de hablarte la realidad pueden llegar de pronto a alguien y despertar conciencia o de que esa persona se interese por el fútbol femenino, ya es ganancia. Ojalá que sí, como te decía, prontamente se dé la oportunidad de regresar y de aportar, porque siempre hay que pensar eso, todo lo que tenemos la posibilidad de estar por fuera, aprender y enriquecernos, pues llegar y darle la mano a nuestro país, pues tiene que ser como la bandera, como ese eslogan, como ese sentimiento de luchar todavía más por ellos, no necesariamente olvidarse lo que está pasando allá no nos importa, no nos afecta, no es así, es llegar y decir, bueno, aquí estoy para mi país y aportar. Entonces, no, gracias a ti por la invitación, muy contenta y bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias, Linares. Un abrazo. Te agradecemos mucho. Bendiciones y que termine una temporada muy buena, muy positiva para ti, para el equipo y para el club. No, muchas gracias a todos por estar pendiente y a ti por la invitación. Muchas gracias por los buenos deseos.